Este es un estudio sobre el pecado. La palabra pecado o sinónimos de la palabra pecado se encuentran, desde luego, repetidas veces en la Biblia. Al hablar del plan de salvación, estamos hablando de cómo ser salvos de la culpa, del dominio y de las consecuencias del pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. El pecado es universal, pues todos han pecado. Varios textos afirman eso. Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Y luego Pablo lo dice en Romanos 3:23, y Juan lo dice en 1 de Juan 1:8. Vamos comenzando con una definición de la palabra pecado. Esta palabra en el idioma original es hamartia. Traducida, pecado significa literalmente un errar el blanco. 1 Juan 3:4, todo el que practica el pecado, hamartia, practica también la infracción de la ley, anomía. Pues el pecado es infracción de la ley, anomía. La palabra anomía significa carencia de ley. No se refiere solamente a los vicios comunes, sino también a prácticas religiosas que el Señor no autoriza. Por ejemplo, Mateo 7:22-23, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad, anomía. Es decir, supuestamente practican la religión de Cristo, pero no conforme a su ley, no conforme a su autoridad. Hacen lo que es contra la ley. Y esto representa rebelión contra la ley, aún de parte de los que profesan ser amigos de la ley de Cristo. El problema es que son indiferentes hacia la ley de Cristo y suponen que sus ideas y sus prácticas son tan buenas o mejores que las que Cristo autoriza. Ejemplos de la anomía religiosa son, por ejemplo, el uso de instrumentos mecánicos de música en el culto, violando Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. La predicación de la mujer, violando 1 Timoteo 2:11 y 12. Hablar en lo que llaman, pues falsamente se llama lenguas. Y
esas lenguas que en verdad los apóstoles hablaron, las nuevas lenguas, eran nuevas para ellos, pero eran lenguas, eran idiomas que la gente hablaba. A ellos, la gente reunida de todas las naciones el día de Pentecostés quedaron admirados. Pues estos galileos están hablando nuestro idioma, en el cual nacimos nosotros. También profesan hacer milagros y echar demonios que son con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Es lo que Pablo lo llama en 2 Tesalonicenses 2:9. Y de estos Jesús habla también en Mateo 7:23. Otros sinónimos de pecado son maldad, perversidad, prevaricación y otros. Y dice 1 de Juan 5:17, toda maldad o injusticia es pecado. Ahora, vamos enseguida hablando de la realidad del pecado. Muchos no les gusta hablar del pecado y prefieren las palabras más suaves como equívoco o falla. Bueno, para ellos el adulterio no es pecado, es simplemente una aventura, un amorío. El mentiroso no es pecador, más bien es persona con imaginación muy viva. Por ejemplo, el exagerar, ¿qué es? ¿Es verdad o mentira? El jactarse, dejando que la imaginación vaya más allá de la verdad. O la madre que miente al niño diciendo te voy a castigar, te voy a pegar. Pues un niño, en una ocasión un niño mintió y la mamá le dijo, no debes mentir porque si mientes un monstruo con cuernos le puede llevar a una caverna muy oscura. ¿Entendiste? Ya no mientes más. Responde el niño, no mamá, ya no voy a mentir más porque las tuyas son mejores que las mías. Muy listo el niño. Se supone que el borracho no es nada más que está enfermo, aunque sea abusivo con su familia. Y que lo que necesita es simpatía y paciencia. El homosexual, bueno, pues él nació así. Está en los genes. Él no puede cambiar, así nació. Esa es mentira del diablo. Es pecado. El Señor quemó ciudades enteras, Sodoma y Gomorra, por causa de tanta homosexualidad. Los padres, el gobierno, la sociedad en general es responsable de la existencia de pandilleros. No necesitan comprensión, se están rebelando contra una sociedad injusta e hipócrita. Y así, los hombres, ellos pueden justificar el pecado. No quieren aceptar que lo que la Biblia dice
acerca del pecado. ¿Qué diremos de los corajes, el guardar rencor, la malicia? Bueno, debe leer Efesios 4, 30, 31. ¿Qué se puede decir de dejarse de reunirse en los servicios de la iglesia? Bueno, Hebreos 10, 25 nos dice exactamente cómo es ante los ojos de Dios. O el vestirse deshonestamente. Bueno, 1 Timoteo 2:9 nos explica cómo es ante los ojos de Dios y no se justifica lo que muchos dicen, lo que muchos piensan, pues hay que seguir la moda. Sí, hay que seguir la moda y costumbres humanas, pero ¿dónde llevan? ¿Cuál es la consecuencia de eso? El problema es que muchos simplemente no toman en serio el pecado. Es falta de fe en Dios, es falta de aceptar o creer en la ira de Dios, que Él castiga la desobediencia. Es uno de los temas principales de los cómicos. Es pura comedia hablar del pecado. Por ejemplo, esposos infieles, o sea, adúlteros, la borrachera, homosexualidad. Proverbios 14:9, los insensatos se burlan del pecado. Así es, exactamente. Hacen burla del pecado. ¿Quiénes? Los insensatos. Exactamente. También los pecados como odio, coraje, celos, pleitos, son temas básicos de las novelas y la gente las consume como si fueran nieve y galletas. Los pecados más abominables, más groseros son diversión para la gente. Son fascinantes. ¿Qué indica esto en cuanto al apetito de la gente? ¿Por qué les gusta la comida tan corrupta y podrida? ¿Por qué? El pecado, hermanos y amigos, el pecado no es broma. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, y está hablando de la muerte en el infierno. Ser separado de Dios eternamente y sufrir tormento en el infierno no es chistoso. Santiago 4:9, afligidos, lamentad, llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. En esta vida muchos están riéndose todo el camino al infierno, pero estando allá no habrá más risa. Más bien habrá el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:42. El pecado, el infierno, no son asuntos chistosos. Hay peligro de que aún los más fieles se acostumbren al pecado y que no lo tomen muy en serio. Es como lo que vemos en las noticias: guerra, muchos muertos, toda clase de crímenes, pero lo vemos casi sin reacción alguna. Estamos tan acostumbrados a estas cosas. No son noticias.
Es nada más la repetición diaria de la maldad que prevalece. La maldad que prevalece en el mundo. Como los que viven aquí cerca de las vías ferrocarriles, posiblemente al principio los trenes serían un estorbo, pero después de un tiempo pasan todo el día y ni cuenta se dan de ellos, se acostumbran aún al ruidazo del tren. En las fábricas de jabón, el olor de cadáveres de caballos es horrible, pero pues los trabajadores se acostumbran. En ese ambiente sofocante, aún se sientan al medio a comer. Increíble. ¿Qué pasó con algunas iglesias del primer siglo? Sin duda, al principio el pecado y el error en la iglesia les molestaba, pero los descuidaban porque llegaron a ser acostumbrados. Hermanos, esa es una advertencia solemne y seria. El peligro de acostumbrarnos al pecado y aceptarlo como acción normal. Y no, 1000 veces no. No es así ante los ojos de Dios, ni ahora ni nunca. Al oír y ver y observar continuamente tanta maldad, uno se acostumbra. Lenguaje pesado, ropa indecente, desnudez, violencia. Personas que pasan mucho tiempo viendo cosas en la televisión que no deben ver, pero se acostumbran a toda la perversidad y suciedad que el mundo produce. Por eso Pablo les decía, ya es hora de despertarnos del sueño. Romanos 13:11. Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Efesios 5:14. Muy inquietante que tantos miembros de la iglesia piensen que el error doctrinal es por opinión. Y hablan de la unidad en la diversidad. ¿Qué es eso? Unidad en la diversidad de enseñanzas erróneas. Se tolera el error con respecto al divorcio y nuevas nupcias. Aún algunos toleran el error sobre la deidad de Cristo y aún sobre la creación y otros temas que no son asuntos de opinión, hermanos, no. Estamos hablando de la doctrina de Cristo, segunda carta de Juan, verso 9. Ahora vamos hablando de las clases de pecado. Hechos pecaminosos, 1 Juan 5:17, toda maldad es injusticia, es pecado. Luego palabras pecaminosas, Efesios 4:29, ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, la mentira, el chisme, la maldición. Dice Proverbios 14:21, el que desprecia a su prójimo
peca. Aún los pensamientos, no solamente hechos y palabras, sino la Biblia explica clara y ampliamente que los pensamientos pueden ser pecaminosos. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Dice Gálatas 5:19, celos, enojos, envidia. Dice Proverbios 24:9, la intención del insensato es pecado. También hay que mencionar el pecado de omisión. Siempre estamos pensando en el pecado que se comete, pecado que se practica. Pero también ahí está el pecado de omisión, de no hacer, de no obedecer, de no cumplir con la voluntad de Dios. Pecado de omisión principal es el no obedecer los mandamientos positivos, como el obedecer al Evangelio para obtener el perdón de pecados. Me refiero a los mandamientos de oír el Evangelio puro, el Evangelio de los apóstoles, creer de todo corazón en Dios, en Cristo, en la verdad, creer, arrepentirse de los pecados, confesar su fe en Cristo como Hijo de Dios, que es confesar su deidad, y luego ser sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados. Mateo 28:19 y Hechos 2:38. El no obedecer al Evangelio deja al hombre en pecado, bajo condenación, perdido y sin esperanza, si no tiene cambio de mente antes de morir. Entonces, pecado de omisión, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, desde luego será castigado. Santiago 4:17, por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es pecado. Sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Aquí debemos hablar de pactos, acuerdos pecaminosos. Dice Éxodo 34:12, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra de Canaán, a donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Josué 23, versículo 13, estas naciones serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis. Son palabras muy serias de advertencia contra el hacer pactos y acuerdos con los del mundo. Bueno, hay que mencionar el pecado secreto. Salmo 19:12, ¿quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué tal el pecado por hierro?
por descuido, por negligencia. Bueno, esto se contrasta con el pecado cometido con mano alzada, es decir, con soberbia o con arrogancia, aún pues desafiando a Dios. Hebreos 10:26 habla de pecar voluntariamente después de exhortarnos a no dejar de congregarnos. Primero de Juan 5:16, si alguno ve que su hermano comete pecado que no es de muerte, pedirá y se le dará vida. Ese es el pecado que uno está dispuesto a confesar. Si uno no está dispuesto a confesar su pecado, desde luego es pecado que es de muerte. Vamos hablando ahora brevemente, ya concluyendo este sermón, vamos hablando del poder, el poder del pecado. El pecado atrae, el pecado seduce. Santiago 1:14, pero cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia pasión. Y el pecado engaña a los más inteligentes. El pecado engaña a todos. Satanás presenta la desobediencia y todo pecado como algo atractivo, fascinante, deseable. Promete mucho, pero paga con tristeza, pobreza y miseria. Romanos 7:11, el pecado me engañó. Romanos 7:11. Primera Timoteo 2:14, Eva, al ser engañada, incurrió en transgresión. Segunda de Timoteo 3:13, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hebreos 3:13, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Satanás exhibe el placer del pecado, pero desde luego oculta el dolor y la vergüenza. Satanás engaña al hombre presentando el pecado como muy atractivo, muy placentero, muy deseable. Salmo 52:3, amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Proverbios 2:14, los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal. Jeremías 14:10, cómo les ha gustado vagar, no han refrenado sus pies. Hay muchos otros textos que explican todo aspecto del pecado. Pero en este estudio hemos presentado algunos de los puntos más básicos y seguramente nosotros todos queremos estar alerta, no queremos ser engañados, queremos buscar la voluntad de Dios
y no ser engañado por Satanás. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y espero que haya sido de mucho beneficio.